estudio, hermanos, del día de hoy vamos a continuar el estudio de los 12 apóstoles. Y en todo este estudio que hemos estado haciendo, hermano, y que hemos hecho lo posible por conocer a los 12 apóstoles, y hoy vamos a ver al último de ellos, que se llama Judas Iscariote. Así que acompáñame en Mateo 10, versículo 1, para que podamos leer esta lista de los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Mateo 10, versículo 1. Vean lo que dice, por favor. Ajá, así es. Mateo 10, versículo 1, ¿ya lo tenemos? Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, y Jacobo, hijo de Alfeo. Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ya hemos estudiado, hermanos, a los primeros 11 apóstoles, a los primeros 11 discípulos, y hemos tratado de aprender todo lo que la palabra de Dios nos habla acerca de ellos. En algunos de ellos tenemos mucha información, en algunos otra poca, más o menos de información, y en otros pues no tenemos nada de información, ¿no? Pero nosotros hemos tratado, hermanos, de ver su personalidad, hemos tratado de ver sus virtudes y cómo es que ellos se encajan en el plan del Señor, ¿no es cierto? Hemos tratado de ver todo esto y sin duda, hermanos, lo que hemos concluido de cada uno de ellos es que ninguno está calificado para hacer el maravilloso trabajo que hicieron. Ninguno estaba calificado para llevar el reino de Dios a las naciones. Ninguno de ellos. Realmente, cuando nosotros analizamos sus vidas, eran hombres comunes, ¿no es cierto? Eran comunes y corrientes, así como nosotros. Eran hombres que Dios tuvo que transformar para hacerlos que funcionara como Él quería que funcionara, ¿no es cierto? Dios los transformó. Y es verdad, hermanos, al final vemos que estos hombres tuvieron mucho éxito gracias al trabajo que el Señor Jesucristo hizo en ellos. Eso es sin duda. Pero realmente, hermanos, podemos decir que estos hombres fueron clave, ¿no es cierto?, para transformar al mundo. Estos hombres fueron clave para cambiar esa historia de la humanidad. Porque imagínense, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran fracasado? Si ellos hubieran fracasado, no hubiera una generación después de ellos. Porque el mensaje hubiera fracasado, el mensaje no se hubiera completado. Y es más, hermanos, si ellos hubieran fracasado, el día de hoy no estuviéramos aquí. No estaríamos aquí. Sin duda, nosotros somos un testimonio viviente del éxito y del trabajo de esos 11 hombres que trabajaron bajo la guía del Espíritu Santo, cumpliendo lo que Cristo quería que cumplieran. Fue edificar su iglesia. Ellos lo hicieron. Ellos edificaron la iglesia de Cristo. Y sin duda, hermanos, un hombre de estos 12, uno de ellos sobresale. Sobresale porque está solo, porque está apartado de los demás, y su nombre es Judas Iscariote. Judas Iscariote. Él es un fracaso horrendo. Él es, por así decirlo, el clímax del desastre. Ese es Judas Iscariote. Él es un hombre vil, un hombre impío que la Biblia presenta. Y hoy lo vamos a ver, hermanos. Hoy vamos a ver a Judas Iscariote, este hombre vil, este hombre impío. Si te das cuenta, hermanos, ahí en Mateo 10, versículo 4, al final del versículo 4, este hombre sale, ¿no es cierto? Sí. Dice Judas Iscariote, el que también le entregó.
Y este hombre sale, pero con un comentario de su traición, ¿no es cierto? Porque esto fue lo que lo marcó. Esto fue lo que lo identificó. Esta es la historia oscura de Judas. Aunque en la vida de Judas, hermanos, hay muchos misterios, hay mucha oscuridad, hay muchas cosas que no podemos ver. Sin duda, su nombre se convirtió en el sinónimo de la traición, ¿no es cierto? Siempre que piensas en Judas, tú piensas traición. Su nombre es tan menospreciado, hermanos. Nadie puede mencionar su nombre porque es muy menospreciado. A tal grado que hoy en día en la sociedad ese nombre no se usa. Antes era un nombre muy común. Antes toda la gente a sus hijos les ponían Judas. Hoy en día ya no lo utilizamos. La humanidad ya no utiliza este nombre. Está menospreciado. Aunque su nombre tiene un significado muy hermoso. Muy hermoso. Pero ya no se usa. ¿Sabes algo, hermano? En todo el Nuevo Testamento hay 40 versículos donde se refieren a Judas, pero siempre incluyen su traición. Siempre incluyen su traición. Hay muchos versículos, 40 versículos, que hablan acerca de la traición de Judas. Obviamente, hablando que él traicionó al Señor Jesucristo, ¿no? Y por supuesto, en esos 40 versículos sale el nombre de Judas. De hecho, hay un autor muy conocido llamado Dante. No sé si han leído ese libro de la Divina Comedia. Ese libro es muy famoso. El autor Dante, en sus pasajes del infierno, presenta a Judas como alguien que ocupa el nivel más bajo del infierno, apto únicamente para Satanás. Y bueno, en ese lugar presentan a Judas. Judas está en lo más profundo. Judas no puede avanzar más arriba porque él es una persona muy miserable que tiene que estar al grado de Satanás. Él está en el hoyo, él está en el foso, según Dante, ¿no? ¿Por qué? Porque así tenemos la percepción de Judas, un hombre vil, un hombre malo. En la Biblia, hermanos, vemos que después de la muerte de Judas, en el primer capítulo del libro de Hechos, él desaparece. Él ya no es mencionado, ya no se menciona. Desaparece totalmente de las Escrituras. Pero, ¿sabes algo, hermano? Este hombre nos va a enseñar algo. Nos va a dar muchas lecciones fundamentales para nuestra vida. Y les pido paciencia, hermanos. Espero acabar el día de hoy a Judas para poder entender todo lo que implicaba esto y esas profundas verdades acerca de Judas. Como lo estamos viendo, hermanos, su nombre era Judas. Un nombre muy común, un nombre muy, por así decirlo, corriente para ese tiempo. Todo el mundo se llamaba Judas. De hecho, si recuerdan, había otro que se llamaba Judas dentro de los apóstoles. Era Tadeo o Lebeo, ¿no? Su nombre primordial era Judas. Él también se llamaba Judas porque realmente era un nombre muy común. Y no solamente a ellos, vemos a más personajes con ese nombre dentro de las Escrituras y este nombre simplemente es una forma de decir Judá. Eso es lo que significaba Judas, una forma de decir Judá, o sea, la tierra de Dios, la tierra del pueblo de Dios. Y algunos dicen, hermanos, que la raíz de este nombre viene de la palabra o viene del significado Jehová guía. Algunos dicen que de ahí viene la raíz de este nombre, Jehová guía. Y otros piensan, hermanos, que la raíz podría significar, escucha, uno digno de alabanza. Ese es otro significado que muchos dicen que podría ser, uno digno de alabanza. Pero ahora, hermano, sea cual sea el significado real, hay una paradoja en esto, ¿no es cierto? Y hay una paradoja muy grande. Porque si significa Jehová guía, de manera obvia, hermanos, Judas no se dejó guiar por Jehová, sino se dejó guiar ¿por quién? Por Satanás. Hay una paradoja grande en su nombre. Si su nombre significa uno digno de alabanza,
Nunca jamás Judas es digno de alabanza. Al contrario, él es indigno de alabar. ¿Se dan cuenta? Su nombre de Judas es una paradoja grande. Él no merece este nombre, él no merece estos títulos. Entonces, si te das cuenta, Judas está rodeado de misterios. Es muy misterioso, inclusive en su nombre. Es muy misterioso. Vemos también que ahí en Mateo 10, versículo 4, es llamado Judas, ¿qué? Iscariote. Judas Iscariote. Ahora, ¿saben qué significa Iscariote? Iscariote, hermanos, viene de dos términos. Ish y Keriot. De ahí viene Iscariote. Ish y Keriot. Ish, ¿qué significa? Ish significa hombre. Hombre, eso significa Ish. Hombre. Y Keriot, hermano. Keriot es una ciudad. Es una ciudad. Entonces, si juntamos estas dos palabras, sería un hombre de la ciudad de Keriot, ¿no? Eso es lo que significa Iscariote. Un hombre de la ciudad de Keriot. Es una identificación geográfica, por así decirlo, hermanos, de la ciudad de Keriot. Ahora, ¿por qué a Judas se le identifica geográficamente y a los otros no? En esta lista, a los otros no se les identifica de dónde vienen, solo a Judas Iscariote, que viene de la ciudad de Keriot. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Judas era el único que no era de Galilea. Todos los demás eran de Galilea, menos Judas. Judas era de Keriot, de la ciudad de Keriot. Él era el único judío de la parte sur de Judea, hermanos. El resto venía de arriba, de Galilea. Y esto, hermanos, puede ayudarnos a entender que desde el principio Judas nunca fue parte del grupo. Todos eran de Galilea, menos él. ¿Y sabes algo, hermano? Los judíos del sur se sentían los más superiores. Se sentían los más grandes. Se sentían que estaban arriba de los judíos rurales del norte. Los judíos del sur menospreciaban y había mucha soberbia en sus corazones. ¿Por qué? Porque, hermanos, aproximadamente a 25 kilómetros al sur de Jerusalén había unas pequeñas aldeas que fueron construidas al lado de granjas. Y estas pequeñas aldeas que estaban construidas en estas granjas las empezaron a trabajar y empezaron a trabajar el campo. Pasó el tiempo y estas aldeas prosperaron mucho y se volvieron una ciudad grande, una ciudad que producía dinero. Y ahí fue cuando salió la ciudad de Keriot, una ciudad que prosperó grandemente. Al principio era una granja, pero después prosperó. De hecho, vean lo que dice Josué 15:25. Ahí sale el nombre de Keriot. Josué 15:25. Para que vean, hermanos, que no nos inventamos nada. Todo está en las Escrituras. Josué 15:25, vean. Ajá. Después de Deuteronomio sigue Josué. Josué 15:25. Es más, vamos a leer desde el versículo 20. Josué 15:20, vean. Josué 15, versículo 20. ¿Ya lo tenemos? Dice, esta, pues, es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo, ¿qué? Sur. ¿Ok? Aquí estamos en el sur de Judá, hacia la frontera de Edom. Y vean, Capsel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Inán, Sif, Telem,
Bealot, Azor, Hadad, ¿y qué dice ahí? Keriot. Keriot, ahí está Keriot. ¿Se dieron cuenta? Estas ciudades fueron establecidas en el extremo sur de Judá, incluyendo a Keriot. Bueno, Keriot, hermanos, esta pequeña ciudad dio nacimiento a este hombre, a este pequeño niño que algún día sería el hombre más odiado de toda la tierra. El hombre más odiado que jamás ha vivido en la historia de la humanidad. ¿Sabes, hermano? El llamado de Judas no está registrado en las Escrituras. No está registrado. Lo conocemos por primera vez en esta lista de Mateo 10. Pero realmente no sabemos cómo entró al grupo. Es un hecho, el Señor Jesucristo lo tuvo que llamar porque Él llamó a todos sus discípulos, pero no sabemos de qué manera. No sabemos cómo fueron las circunstancias. Seguramente, hermanos, Judas se vio atraído por Jesús. Él le siguió y se quedó con Él. Y Judas no huyó como los otros discípulos. ¿Recuerdan que la semana pasada vimos que muchos discípulos fueron, ¿no? En Juan 6. Si recuerdan, en Juan 6 había mucha gente, había una multitud que seguía a Jesús. Tenía muchos discípulos nuestro Señor Jesucristo, pero cuando Jesucristo les demandó compromiso total hacia Él, ¿qué pasó? Muchos se fueron, ¿no es cierto? Pero los 12 no. Los 12 pertenecían ahí, permanecían con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús llama a un compromiso total hacia Él, Judas permaneció con Él. Judas no se fue, Judas se quedó. Y sin duda, Judas se vio atraído hacia el Señor Jesucristo. Yo creo que lo espiritual no lo atraía. No atraía a Judas lo espiritual. Judas era atraído por su egoísmo, porque él se dejó llevar por lo que Jesús podía hacer, por lo que Jesús le podía dar, no por lo que era Jesús, no por la divinidad, no por la espiritualidad de Jesús, no. Este hombre vio el poder de Jesús y él creyó que este Jesús iba a traer el reino, pero él no estaba interesado en el reino por causa de Cristo, no. Él estaba interesado en el reino, pero por lo que podía hacer Cristo en la tierra, en lo terrenal. En eso estaba interesado Judas, por lo que Jesús podía hacer y por lo que él podía obtener de Jesús. Judas sin duda estuvo motivado por su egoísmo. Siguió a Jesús a medias, por así decirlo, hermano. A medias. Si lo vemos de su lado, hermanos, Judas escogió seguir a Cristo. Eso si lo vemos desde el panorama, desde la perspectiva de Judas, Judas decide seguir a Cristo, pero si lo vemos por el otro lado, desde la perspectiva de Cristo, Judas fue escogido para lo que seguiría, para lo que iba a hacer. Judas fue escogido y sabes, hermano, aquí tenemos otra paradoja de la decisión humana y de la soberanía divina en cuanto a la salvación. Aquí hay una paradoja. Venimos a Cristo, escogemos creer en Cristo, sin embargo, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Por Él. Esta es una paradoja. Y probablemente sea un problema teológico, que en últimas instancias, hermanos, todo esto es el resultado de la mente divina de Dios. ¿Cristo escoge a Judas? Sí, pero Judas también escoge seguir a Cristo. Esa es la paradoja, hermanos. Ahora, una cosa es cierta. Jesús sabía perfectamente que Judas lo iba a traicionar. Jesús lo sabía y por esa razón lo escogió. Por eso lo escogió. Jesús, hermanos, escucha, conocía el plan perfectamente. Jesús sabía todo lo que tenía que pasar. Pues Él es Dios, ¿no es cierto? Él es omnisciente. Él conoce el corazón de los hombres. Él conoce todas las cosas desde el principio, ¿no es cierto? Vean lo que dice Juan 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70.
Juan 6, 70. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70, dice, vean, Jesús le respondió a sus discípulos: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es qué? ¿Es diablo? ¿Es diablo? Uno de vosotros es diablo, dice el Señor. Nota, el Señor Jesucristo sabía desde el principio que uno era el diablo, que uno era el traicionero. ¿Por qué lo sabía el Señor Jesucristo? Bueno, porque así lo dice el Antiguo Testamento. Así lo decía la ley, así lo decía la profecía, que uno de los suyos lo iba a traicionar. Por ejemplo, vean lo que dice el Salmo 41, 9. El Salmo 41, versículo 9. Salmo 41, versículo 9. Dice así la palabra de Dios, Salmo 41, 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahí hay una traición. Vean más adelante, Salmo 55, 12. Salmo 55, adelantito, versículo 12. Salmo 55, versículo 12, dice: ¿por qué no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Escucha, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Habla también de una traición. Estos salmos, hermanos, tienen una perspectiva mesiánica. Son salmos mesiánicos que apuntan a las profecías del Mesías. Entonces, aquí estamos viendo una traición. Ahora ve lo que dice el profeta Zacarías. Zacarías 11, versículo 12. Zacarías 11, 12. Zacarías 11, versículo 12. Vean. 11, 12. Escuchen, hermanos. Se los voy a leer en la Biblia de las Américas, ya que la Biblia de las Américas la traduce mejor y se le entiende un poco más. Si ustedes me pueden seguir si traen Reina Valera, pero vean lo que dice la Biblia de las Américas en Zacarías 11, versículo 12, ¿ya lo tenemos? Escucha. Y les dije: si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo: arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Aquí, hermanos, aquí está relatando que alguien fue vendido por 30 piezas de plata. Y esas 30 piezas son arrojadas al alfarero en la casa del Señor. Esa es una profecía muy detallada, ¿no es cierto? Y por supuesto también es una profecía extraña, hermanos. Porque, ¿qué está haciendo un alfarero en la casa del Señor? ¿Qué hace un alfarero ahí? Bueno, según este versículo, está siendo traicionado por su propio amigo, por 30 piezas de plata. El Nuevo Testamento, hermanos, simplemente registra el cumplimiento del Antiguo Testamento. Eso es lo que quiero que vean, hermanos. Que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Jesús escogió a Judas, él sabía que lo iba a traicionar. Él sabía perfectamente que él era un hombre de traición, porque Jesús conocía las profecías de su traición. Jesús sabía el plan entero. A él no se le escapaba nada.
Él escogió a Judas debido a ese plan, al plan que Dios había marcado. Ahora, ve lo que dice Juan, el Evangelio de Juan 17:12. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 12. Juan 17, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Juan, capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos, es una oración del Señor Jesucristo. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé. ¿Y qué dice ahí? Ninguno se perdió, escucha, excepto el hijo de perdición, para que la escritura, ¿qué? Se cumpliera. ¿Se dan cuenta? Nadie se perdió. Esta es una oración dirigida hacia los 12 apóstoles, por los 12 apóstoles. Y el Señor Jesucristo dice al Padre, ninguno se perdió, solo uno, el hijo de perdición. Martín Lutero, hermanos, lo llama el hijo perdido. El hijo perdido. Aquel cuya naturaleza es perdida. Aquel que está condenado. Escucha, hermano. Aquí no está hablando de un hombre que perdió su salvación. No. No está hablando de un hombre que perdió su salvación. Aquí está hablando de un hombre que tiene una naturaleza perdida. Porque Jesús no perdió a ninguno. Solo aquel que ya estaba perdido. ¿Se dan cuenta? Aquí no estamos hablando de que se perdió la salvación de Judas, no. Judas jamás fue salvo. Judas jamás alcanzó la salvación porque él ya estaba perdido. Y esto pasó ¿por qué? Porque la Escritura se tenía que cumplir, ¿no es cierto? La Escritura se tenía que cumplir. Lo que Jesús está diciendo en otras palabras al Padre es, Judas está perdido porque Él es el cumplimiento de las Escrituras. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Jesús lo escogió porque Él conocía las Escrituras y sabía que estas Escrituras se tenían que cumplir. Ese era el plan perfecto de Dios. Ahora, alguien puede decir, si esto es parte del plan de Dios, entonces, ¿Judas es responsable de sus acciones? Si todo esto fue pensado, si todo esto fue planeado por Dios, entonces, ¿Judas es responsable? La respuesta es sí. ¿Sí? ¿Alguien más puede decir, a ver, ¿cómo es que Dios puede determinar esto? ¿Cómo es que Dios puede establecer su plan? ¿Cómo es que Dios puede dar profecías, cumplirlas y encajarlas en la vida de Judas y después Judas es responsable? ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, hermanos, escucha, Dios es lo que exactamente hace. Dios hace eso. Ahora, la pregunta es, ¿lo vas a entender? La respuesta es no. No vas a entender ese hecho. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestra mente es finita. Nuestra mente no puede comprender todas las cosas. Y la mente de Dios es infinita. Él puede comprender todas las cosas. La mente de Dios va mucho más allá que nosotros. Las Escrituras, hermanos, las podemos entender con claridad, sin inventar nada o quererle darle otro sentido. Esto es lo que dicen las Escrituras y punto. Dios lo escogió porque él estaba predestinado para eso, pero por otro lado, Judas era responsable de sus propias acciones. ¿Lo podemos entender? No, pero así está en las Escrituras y así funciona, porque Dios tiene una mente infinita y nosotros no podemos entender esa mente infinita. Solo hay que ¿qué? Hay que aceptar. Hay que aceptar lo que dicen las Escrituras. Pero mira, para que no tengas problemas en tu mente, acompáñame a Lucas 22:21, para que veas que eso no solo le pasó a Judas. Lucas 22:21. Lucas 22:21. Como contexto, hermanos, el Señor Jesucristo está en la cena, en la última cena, con sus discípulos. Y vean, Lucas 22:21 dice,
Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad, escucha, el Hijo del Hombre va según sea ¿qué? Determinado. Según sea determinado. Detengámonos ahí. En otras palabras, Jesús está diciendo, voy a ser traicionado, voy a ser arrastrado, voy a la muerte, como fue determinado, como se había planeado, como Dios el Padre lo escogió. ¿Se dan cuenta? Esto estaba determinado también para Jesús, que Él fuera a morir, que Él fuera traicionado. Y vean, continúa diciendo el versículo, pero ¡ay de aquel hombre por quien Él es entregado! Nota, hermanos, que por un lado es determinado, pero por el otro lado hay una responsabilidad de lo que lo entrega, ¿no? Del quien lo está entregando. En este caso es Judas. Hay una responsabilidad en Judas. Por eso dice, ¡ay de aquel hombre por el cual Él es entregado! Hay una responsabilidad. Bueno, hermanos, así es en la salvación. Tú eres salvo, ¿sí? Porque tú fuiste determinado para ser salvado, ¿no es cierto? Desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió para que tú fueras salvado. Y si tú estás perdido, es por tu responsabilidad. Tú escoges seguir el camino del mal. Tú escoges seguir el camino de la impiedad. Y no puedes entender estas dos verdades. ¿Y sabes algo, hermano? Si no las entiendes, no te sientas mal. No te sientas mal. Porque nadie jamás en la historia ha entendido esto. Así están las Escrituras. Lo vemos claro, pero no podemos comprenderlo. Estos son los misterios del Señor. Porque nuestra mente es finita, es pequeña. Pero aquí están en las Escrituras. Así la palabra de Dios lo avala. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aceptarla. Aceptarla. Porque es palabra de Dios. Ahora, ve lo que dice Hechos 2:22. Hechos 2:22. Hechos 2:22. Vean lo que dice Hechos 2:22. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, escucha, a este entregado, ¿por qué? Por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo, Dios entregó a Jesucristo a la muerte. Esto ya estaba planeado. Esto ya estaba planeado. Nota, hermano, que aquí hay un poder que está por encima de todo, ¿no es cierto? Pero también hay una providencia que puede dejar que Judas siga a Cristo. O que escoja no seguirlo. Pero todo esto, hermanos, es el cumplimiento total de la decisión divina del Dios poderoso. Y ese plan tiene que seguir en curso. Y así con la vida de cada uno de nosotros. Bueno, Judas tomó sus propias decisiones. Y ahí se refleja el poder de Dios. Porque Él es Dios. Y eso no lo podemos negar. ¿Se dan cuenta? Todo está bajo la mano soberana del Dios Altísimo. Ahora, hermanos, quiero que notemos algo. Externamente, Judas no parecía tener problemas en su vida. Externamente, Judas se veía igual que todos los demás. De hecho, hermanos, Judas tuvo a lo mejor algunas cualidades que le dieron un tipo de admiración. ¿Por qué? Porque realmente este hombre estuvo con el Señor Jesucristo 3 años. Él estuvo los 3 años con Él estuvo los 3 años con los discípulos. Y Jesús
Vean lo que hizo en el aposento alto, en Juan 13, 21. Vean lo que hizo el Señor Jesucristo en Juan 13, 21. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21. El Evangelio de Juan 13, 21. ¿Ya lo tenemos? Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Pero nota lo que hicieron los discípulos. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Ve algo, hermano. Ninguno de los discípulos dijeron, es Judas. ¿No? Ninguno dijo, es Judas, ¿no? Cada uno dijo, ¿seré yo? ¿Seré yo? Ellos dudaban de sí mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque estos hombres no tenían razones para sospechar de Judas, más que de las mismas sospechas de sí mismos. Ellos no tenían razones. Nota esto, hermano. Judas era un hipócrita fantástico. Era el más grande de los hipócritas. Él era tan bueno para mezclarse. Ese era Judas. Él era tan bueno para mezclarse que lo escogieron ¿para qué? Para ser el tesorero del grupo, ¿no es cierto? Así era Judas, el tesorero. A Judas le dieron el dinero. ¿Eso qué mostraba, hermanos? De alguna manera podría mostrar que confiaban en él, ¿no es cierto? Porque le dieron el dinero. Tú cuida el dinero. Tú búscalo. Ahí está. Es para ti el dinero, Judas. Confiaban en él, ¿no es cierto? Sí. Y tú puedes decir, bueno, Judas era así porque tuvo un trasfondo horrible. Judas era así porque era un hombre vil, porque era un hombre menospreciado. Por eso Judas se entregó a Jesús. Sin duda, hermanos, Judas tenía lo suyo. Sin duda, Judas tuvo una vida pasada. Pero, hermanos, yo no creo que Judas fuera como Mateo. Digo, Mateo era un extorsionador. Mateo era un ladrón. O no creo que Judas fuera como Simón el Celote. El Simón el Celote, ¿qué era? Un asesino. No creo que Judas fuera así, como estos hombres. Lo que él era, ¿qué? Él era un buen actor. Eso era Judas. Un buen actor, un hipócrita. Y sabes, hermano, es interesante ver que Judas nunca tiene una palabra que decir. Judas nunca habla hasta que él, en un versículo de la Biblia, habla acerca del desperdicio del dinero. Pero en todo el registro bíblico, hermanos, en todos esos 3 años, él nunca abrió su boca. Él siempre estaba en silencio. Y probablemente él lo hizo para mantener esa actuación. Él era el hombre que estaba calladito, que no decía nada. Porque esa era parte de su actuación. Al final era el hipócrita más grande que hubo. Y sabes, hermano, probablemente Judas tenía potencial. Judas pudo haber sido Juan. Judas pudo haber sido Pedro. O él pudo haber sido lo que sea. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo lo pudo haber transformado, ¿no es cierto? Pero eso hubiera ocurrido si solo Judas hubiera abierto su corazón a Jesucristo. Judas no era calificado. Los demás tampoco eran calificados. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que los demás sí abrieron su corazón a Cristo. Los demás sí se dejaron moldear por Jesucristo. ¿Y qué hizo Judas? Él endureció su corazón. Él dijo, yo no quiero nada con Jesús. ¿Se dan cuenta? Probablemente Judas era joven, hermanos. Probablemente Judas era un judío devoto, un judío celoso de las cosas de Dios. Y cuando vio una oportunidad, la aprovechó. La aprovechó. Porque Judas, como todo buen judío, creía en un Mesías. Y él creía que Jesús era ese Mesías. Y que ese Jesús y que ese Mesías iba a establecer el reino
de Dios, pero ese reino iba a ser terrenal y que él iba a derrocar al pueblo romano y que esos días de prosperidad iban a llegar. Eso lo creía Judas, que la gloria llegaría otra vez porque el imperio romano iba a ser derrocado, iba a ser destruido. Para Judas, hermanos, todo era terrenal, todo era materialismo y realmente Judas jamás se vio atraído por las cosas personales de Cristo ni por la persona misma de Cristo. Judas jamás quiso creer y jamás quiso amar a Jesucristo. Judas solamente vio a Jesús como un medio que le daría muchas cosas. Eso fue lo que hizo Judas y lo que creía de Jesús. Alguien que le daría muchas cosas. Y sabes, hermano, Judas pudo alcanzar mucho. Porque al principio, pues los discípulos eran pobres, hermanos. Los discípulos no tenían nada. Pero Judas se dio cuenta que si seguía con Jesús, su futuro iba a ser bueno. Iba a prosperar. Se iba a beneficiar de eso. Pero Jesús lo escogió, ¿por qué? Porque ese era el plan. Porque ese era el plan. Pero él escogió a Jesús por su propia voluntad y él vio el camino de su prosperidad personal. Él dijo, aquí voy a crecer y aquí me quedo. Él solamente vio lo terrenal. Él no vio más allá. Porque, hermanos, ¿no es cierto que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Judas? ¿No es cierto que el Señor Jesucristo le enseñó acerca del dinero? ¿Acerca de la avaricia? ¿No le dio lecciones de soberbia? Es más, ¿no el Señor Jesucristo dijo, uno de ustedes es el diablo? No, o sea, ¿no les advirtió de lo que podía pasar? Judas hizo todo esto, hermanos. Aunque el Señor Jesucristo le enseñaba, Judas nunca escuchó. Nunca escuchó. Y por supuesto, nunca aplicó nada. Y sabes, hermano, espero que esto sea una lección para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente cuando venimos aquí a la iglesia escuchamos palabra de Dios, ¿no es cierto? Dios nos habla por medio de su palabra escrita. Dios nos dice, no hagas esto o sí haz esto. ¿No es cierto, hermanos? Pero de verdad, hermanos, yo espero en el Señor que pongamos atención a Dios cada miércoles y cada domingo. Y no seamos como Judas que no escucha y que mantiene a todos en el engaño. No seamos como Judas. Hay que escuchar la palabra de Dios, hay que atesorar en el corazón y hay que ponerla por obra. Porque si no vamos a ser como Judas, que solo escuchaba, pero no le importaba. No le importaba. La relación que tenía Judas con los demás hermanos también era interesante, porque Judas pertenecía al grupo 3. ¿Recuerdan que hay 3 grupos de 4 hombres? Bueno, Judas pertenecía al grupo 3, a ese grupo menos íntimo con el Señor Jesucristo. No tenían una relación íntima con el Señor Jesucristo como el grupo 1 y como el grupo 2. Pero, ¿sabes, hermano? Dentro de este grupo 3, Judas al parecer no tenía una buena relación. Por el simple hecho que él no era Galileo. Él venía de otra ciudad. A lo mejor por esa razón no encajaba. Por eso él nunca tuvo esa relación significante con alguien más o con algún otro apóstol. A él, hermanos, le dieron el trabajo de encargarse del dinero. Él era el responsable del dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque pues realmente no se necesita ser tan espiritual para cargar una bolsa con dinero, hermano. Esa es la realidad. Quizá Judas tenía aptitudes para las finanzas, probablemente. Probablemente a Judas le gustaba comerciar y por supuesto, él era un interesado sobre el dinero, porque eso era lo que él buscaba. Él buscaba el dinero. Él era un hombre avaro. Ajá. Hermanos, Jesús conocía a todos sus discípulos. Digo, él escogió a cada uno de ellos, ¿no? Y los conocía perfectamente cómo eran. El Señor Jesucristo sabía quién era Judas. Pero aún así escucha. Aún así, el Señor Jesucristo lo amaba. Lo amaba, lo apreciaba.
Y el Señor Jesucristo trató de alcanzar a Judas. Vean lo que dice Juan 13. Juan 13. Juan 13. ¿Recuerdan? Jesús dice, ¿alguien me va a traicionar? Los discípulos se preguntaban si eran ellos o quién era. Y vean versículo 26. Versículo 26, Juan 13, 26. Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. El que me va a traicionar es el que yo le dé el pan mojado. ¿Sabes algo, hermanos? Antes este pan lo preparaban como con un tipo de pasta. Un tipo de pastas de frutas y le echaban frutas, le echaban nueces y así lo preparaban. Entonces estos hombres antes tomaban ese pan, hermano, y lo metían en esta preparación y en el oriente, hermanos, era muy común que honrar a un invitado. Era muy común honrar a un invitado con este pan. En la comida, el anfitrión le daba este pan al invitado de honor. Eso es lo que se hacía. Si tú querías darle la honra a tu invitado, lo que hacías era darle este pan mojado como una manifestación de que era el invitado. Que él era el invitado de honor. Esto es lo que hacían antes. Y bueno, esto es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Dijo aquí, y mojó el pan y lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. O sea, hermanos, Jesucristo en esta acción estaba honrando a Judas. Lo estaba respetando. Le estaba mostrando su amor. Le estaba diciendo, Judas, tú eres mi invitado de honor este día. Jesús amaba a Judas. Él lo amaba. Porque esto era un acto de afecto de Jesús para con Judas. Porque él era su invitado de honor. Y le expresó su amor. Diciendo hijo de Simón. Hijo de Simón, porque el padre era Simón. Pobre hombre, ¿no? Tener un hijo así. Pero vean, lo que quiero que noten es que Jesús amaba a Judas. Porque aquí lo estaba honrando. Eso es lo que se hacía para honrar a alguna persona antes. Mojabas este pan con este tipo de pasta y se lo dabas a tu invitado de honor. Porque Jesús amaba a Judas. Sin duda, hermanos, Jesús le enseñaba y le enseñaba sobre la palabra de Dios, ¿no es cierto? Jesús le advirtió acerca de alguien que se podía convertir en un diablo, en un Satanás. Él le dijo, uno de ustedes van a ser, y lo advirtió. Y aparte, el Señor Jesucristo lo honró. Date cuenta, hermano, Jesús trataba de alcanzar a Judas. Jesús trataba de convertir a Judas, pero Judas, ¿qué pasó? Judas nunca respondió, hermanos. Así estaba Judas. Con cuerpo presente, pero espíritu ausente, como dice. Así estaba Judas. Judas nunca quiso nada con Jesucristo. Por más que Jesús se acercaba a él, Judas lo rechazaba totalmente. Ahora, hermanos, No hacía nada, ¿verdad? Nomás cargaba el dinero. Nomás cargaba el dinero. Él solamente quería dar una doble cara. Judas, hermanos, no era distinto a los demás. No era distinto. Todos los apóstoles pensaron que Jesús era el Mesías, sí, pero pensaban que ese Mesías iba a traer el reino terrenal y que iba a derrocar al pueblo romano. Todos los discípulos, los 12, pensaban eso. Todos creían que él era el león de la tribu de Judá, el que nos iba a rescatar de los romanos. Pero llega Jesús y les dice, antes de que sea el león de la tribu de Judá, primero tengo que ser el cordero inmolado. Eso es lo que tenía que hacer Jesús. Tengo que ser el cordero inmolado. Y ¿sabes, discípulo? Esto ya está determinado desde antes de la fundación del mundo. Así se tiene que hacer. Y el Señor Jesucristo les habla de su muerte muchas veces, ¿no es cierto? Y Él les habla acerca de su vida y que alguien los iba a engañar y que Él tenía que morir, pero que también tenía que resucitar al tercer día. Y cuando el Señor Jesucristo hablaba estos temas con los 12, incluyendo a Judas, ¿qué pasaba? Nadie entendía nada.
Nadie entendía. Ellos no sabían de qué estaba hablando, se quedaban atónitos y no sabían qué pasaba. Y así eran los 12. Pero ¿sabes algo, hermanos? Lo que destruyó a Judas, creo yo, hermanos, fue la entrada triunfal de Cristo. Cuando Él entra a la ciudad y le gritan, ¡Hosana al Hijo de David! ¿Recuerdan esa historia, hermanos? Sí. Solo imagínate esto. Ahí está Jesús entrando con el asno, con el burrito, entrando a esta ciudad. Toda la gente está gritando, ¡Hosana al Hijo de David! Toda la gente está alabando a este hombre, al Mesías. Todo el mundo lo está glorificando. Imagínate a Judas atrás. Judas atrás viendo esto. Y Judas diciendo, hoy es el día. Hoy es el día. Él va a establecer su reino el día de hoy. Hoy Él va a hacer lo que tenía que hacer. Pero ¿qué pasa? Jesús se baja de su asno y Él da un discurso y dice, a menos que un grano de trigo caiga al suelo y muera, permanece solo. En otras palabras dice, tengo que morir. Creo que esto devastó a Judas. Esto fue lo que destrozó a Judas. Esto fue, por así decirlo, la gota que derramó el vaso. Porque Judas pensó, no va a pasar. Hoy no va a traer el reino terrenal. Y ahora todas las cosas están claras para Judas. Porque para Judas todo era terrenal. Él solo veía lo material, hermanos. Porque los otros discípulos allí estaban y escucharon lo mismo. Pero ellos fueron, ¿qué? Fieles. Ellos fueron fieles al Señor. Y el Señor, hermanos, los elevó a un plano espiritual donde Judas jamás llegó. Y donde Judas jamás iba a llegar. El Señor elevó a estos hombres a un reino espiritual. A estos 11 discípulos. Estos 11 discípulos, por supuesto, eran avaros, eran egoístas, eran materialistas, eran mundanos. Pero todo eso fue conquistado por el amor de Cristo, ¿no es cierto? Pero esto jamás sucedió en la vida de Judas. Él se quedó ¿con qué? Con lo terrenal. Con lo terrenal. Los otros no eran corruptos. Pero Judas se quedó corrupto y se quedó avaro. Él solo amaba el dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque Judas jamás estuvo dispuesto a dejar su avaricia. Por este amor, por este placer que tenía por el dinero, por esta pasión que Judas sentía por las cosas terrenales y materiales. Por esa razón Judas vendió su alma al infierno. Por no dejar su pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces vemos a Judas que ya estaba harto de todo. Pero para Judas Jesús ya no era el Mesías esperado. Porque él ya no iba a conquistar en ese mundo terrenal. Él, hermanos, por todo lo que había vivido, por todo lo que había visto, por todo lo que había escuchado, Judas ya no podía esconder su hipocresía. Él ya no puede esconder su inmunda alma. Y entonces vemos una historia en Betania. Hubo ahí un incidente, hermanos, que lo desenmascaró, pero grandemente. Los demás discípulos no se dieron cuenta porque, bueno, pues ni siquiera sospechaban de él, ¿no? Los discípulos no se daban cuenta de nada. Estaban perdidos también. Pero pasó algo, vean, y lo relata Juan. Juan 12, versículo 3, ahí atrás. Juan 12, versículo 3, vean lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Juan 12, 3. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, ¿de mucho qué? Precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Esta mujer está derramando un amor hacia Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Era aquí María Magdalena? No, era María, la hermana de Lázaro. La hermana de Marta. Ajá. Ajá. Entonces vemos a esta María derramando el amor hacia Jesús. Le tenía afecto. Ella dio su perfume más caro, más costoso,
que se usó una vez y en esa vez se acabó para siempre porque lo derramó hacia el Señor Jesús. Esta mujer estaba adorando al Señor Jesús y vean lo que pasó, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había entregado, vean, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Nota, hermanos, este hombre odiaba a Jesús. Este hombre no soportaba que adoraran a Jesús de ninguna manera. Este hombre, ¿por qué no dijo, qué bien haces, María, de adorar al único Dios verdadero? Este hombre lo que dijo es, María, desperdiciaste el dinero. ¿Por qué no mejor se lo dimos a los pobres? Él según haciéndose el bueno, ¿no es cierto? Pero no era así. Este era un hombre que no amaba a Jesús. Este era un hombre que tenía una fascinación, que tenía un amor hacia Jesús. Pasó el tiempo y todo eso se convirtió en odio hacia Jesús. Porque Jesús no hizo lo que él esperaba. Él esperaba que conquistara, que tuviera un reino terrenal. Por eso le dijo, María, ¿cómo desperdicias eso en él? Yo invertí 3 años en él y todo fue para nada. Todo fue un desperdicio. Ese es el corazón de Judas. Y ven versículo 6 lo que dice. Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. ¿Ya ves? Era un hipócrita. Sino porque era, ¿qué? Ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Escucha, él no se volvió un ladrón. Él ya era un ladrón. Él robaba de la bolsa por todos estos 3 años que estuvo con Jesucristo. ¿Puedes imaginar este tipo de hombre, hermano? Aquí está este grupo de hombres pobres que andaban por toda la ciudad, que a veces no tenían qué comer, que andaban por todos lados haciendo el bien. Y este hombre Judas robándoles todo el tiempo robando y robando y robando. ¿Se dan cuenta? Pero ahora ve lo que pasa en Juan 13, 26. Juan 13, 26 dice, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, escucha qué dice, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo que tengas que hacer pronto. Nota que Satanás entró en Judas, ¿no es cierto? Satanás entró en Judas. Hermanos, una cosa es ser poseído por un demonio, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que Satanás mismo entre. Digo, hermanos, si Satanás entró en acción es porque había algo grande ahí, ¿no es cierto? Y aquí dice que Satanás entró en Judas. Y Judas se levantó y se fue. Se fue. Si lees el libro de Mateo, hermanos, Mateo dice que Judas se levantó y buscó la oportunidad de traicionarlo. Eso es lo que dice Mateo, que buscó la oportunidad para traicionarlo. Marcos dice, hermanos, que él buscó cómo podía traicionarlo de manera conveniente. Eso es lo que dice Marcos, que buscó cómo traicionarlo, pero de manera que a él le conviniera, ¿no? Y Lucas dice, hermanos, que Judas buscaba traicionarlo, pero lejos de la multitud. Lejos de la multitud. Probablemente Judas tenía miedo de la multitud, ¿no es cierto? Judas lo quería hacer de manera discreta, silenciosa, que nadie se enterara y por supuesto que Jesús no se diera cuenta, ¿no es cierto? Bueno, Judas fue como los sacerdotes. Él fue con los sacerdotes y cuenta la historia que lo vendió por ¿cuántas piezas? Por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata el día de hoy, hermanos, son $20. Como 400 pesos mexicanos. Es muy poquito. Es muy poquito. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Esto nos enseña que la gente avariciosa recibe cualquier cosa. Recibe cualquier cosa. Esto también nos enseña que los sacerdotes menospreciaban a Judas. Ahí está.
No, $20. No, era muy poquito. Y aparte esto también nos enseña que los mismos sacerdotes odiaban a Jesús porque pensaban que eso valía. ¿No? Algo muy poco. Y vean, esto nos lleva a Juan 18, Juan 18:2. Juan 18, versículo 2. Dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Sin duda, hermanos, Judas sabía dónde estaba Jesús, ¿no es cierto? Nota algo, hermanos. Judas no solamente profanó la vida de Jesús vendiéndolo por unas monedas. Judas también profanó el lugar de oración y el lugar de reunión donde él se juntaba con sus discípulos. Eso lo profanó Judas. Y sabes, hermanos, aquí vemos que Jesús jamás se escondió. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús sabía el plan. Jesús sabía lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Además, Judas iba a identificar a Jesús dándole un beso. ¿Recuerdan? Sí. Eso es algo muy característico de la historia de Judas, ¿no? El beso de la traición. No. Pero date cuenta, hermanos, ese beso no era necesario. Porque Jesús mismo se mostró. Jesús mismo se identificó. Jesús se adelantó a ellos, ¿no es cierto? Y dijo, ahí vienen. Ya sé a qué vienen. Yo me voy a adelantar y les voy a preguntar qué quieren. Ellos respondieron a Jesús y les voy a decir, yo soy Jesús. El beso ya no era necesario porque él mismo se presentó y dijo, yo soy Jesús al que ustedes están buscando. ¿No? Pero ¿sabes? Aquí vemos la oscuridad del corazón de Judas. A pesar de que Jesús se presentó, Judas lo besó. Judas lo besó de manera hipócrita. Y ¿sabes, hermano? Judas no le dio un beso cualquiera. En ese beso vemos el corazón diabólico de Judas. Si sigues leyendo a Juan, Juan nunca dice que Judas besó a Jesús. Pero si tú lees Mateo, Mateo dice que Judas lo besó. Pero si vemos la traducción en griego, dice que lo besó repetidamente. O sea, no le dio un beso, le dio varios besos. O sea, noten la hipocresía, noten la maldad del corazón de Judas, que ya no era necesario hacer eso, pero aún así él lo hizo. Es más, vean lo que dice Mateo 26:48. Mateo 26:48. Mateo 26:48, ¿ya lo tenemos? Vean, dice Mateo 26:48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, ¿y qué? Y le besó. Recuerda, le besó repetidamente, le besó varias veces. Versículo 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Nota que aún con toda esa hipocresía de Judas, aún sabiendo que él era un hombre vil, que él era un hombre usado por Satanás, aún así Jesús le dice, amigo. Nota, Jesús siempre amaba a Judas. Jesús siempre perdonaba a Judas, porque lo estimaba, porque era su amigo. Sin duda, hermanos, Jesús fue traicionado por un hombre avaricioso. Y si podía sacar, aunque sea $20, pues era mejor que nada para él. Y sabes, hermano, mucha gente sigue haciendo esto.
Mucha gente vende a Jesucristo descaradamente. Mucha gente dice, vengan a las iglesias y den dinero, y les presenta un Jesús milagroso, un Jesús que los puede sanar. Por desgracia, mucha gente hoy en día hace esto. Hay muchos Judas que venden al Señor Jesucristo. Pero a ellos les va a pasar lo que le pasó a Judas. Ellos van a acabar como acabó Judas. Vean ahí mismo en Mateo, pero un capítulo después. Mateo 27:3. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Si tú lees este versículo así solito, hermano, tú vas a decir, bueno, las cosas al final salieron bien, ¿no? No salieron mal porque se arrepintió de lo que hizo, ¿no es cierto? De hecho, hermanos, hoy en día hay personas cristianas que dicen que Judas fue salvo porque se arrepintió. Digo, ahí dice arrepentido, ¿no? Él devolvió todo arrepentido. Entonces, dicen algunas personas que Judas fue salvo porque se arrepintió. Pero, por desgracia, nada más se basan en este texto y no lo estudian bien. Esa palabra de arrepentido, hermanos, no es la palabra que nosotros conocemos para arrepentirse, o sea, para dejar tu pecado. No, hermanos. Esta palabra en griego es metamelomai. Metamelomai. Y eso significa cambiar de idea, sentir pesar, cambiar de sentimientos. Eso es lo que significa esta palabra de arrepentido, metamelomai. Cambiar de idea, cambiar de sentimientos. O sea, Judas se lamentó, se sintió mal, tuvo remordimientos. Judas jamás se arrepintió de corazón, él jamás dejó su pecado, él simplemente tuvo ¿qué? Remordimientos. ¿Sí? Hermanos, ¿no es cierto que un hombre con una mente espiritual no hace esto? El hombre con una mente espiritual enfrenta su conciencia de manera espiritual y busca a Dios para encontrar el perdón, ¿no es cierto? Pero un hombre materialista, un hombre terrenal, enfrenta sus problemas a nivel terrenal. En lugar de acudir con Dios, él busca las salidas a nivel físico, ¿no es cierto? Eso pasó con Judas. Él regresó el dinero pensando que ese acto físico de devolver el dinero aliviaría su conciencia. Eso es lo que pasó con Judas, pero no fue así. Su conciencia lo demandaba tanto y tanto y tanto y tanto que al final decidió tomar venganza con su propia vida. Él se mató, se suicidó. Dice la Biblia que se ahorcó, ¿no es cierto? Que se ahorcó. Como dato, hermanos, el libro de Hechos, en el capítulo 1, si lo lees, dice que Judas cayó de cabeza y que se partió la cabeza a la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso es lo que dice Hechos, el capítulo 1. Algunos dicen, hermanos, algunas personas que, por supuesto, capítulo 1, y ahí lees todo el capítulo 1. Algunas personas, que por supuesto no estudian la palabra de Dios, dicen que la Biblia aquí se contradice. Porque los evangelios dicen que que Judas se ahorcó, ¿no? Pero Hechos dice que él cayó de cabeza, que se rompió la cabeza y que obviamente sus entrañas derramó, ¿no? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A los evangelios o a Hechos? ¿Se ahorcó o se cayó? Entonces muchos dicen, aquí hay una contradicción y la Biblia se contradice. Bueno, hermanos, la Biblia no se contradice. Esto es muy simple de entender. Antes no se ahorcaban como hoy en día. Hoy en día ahorcarse pues, es amarrar tu cuello, colgarte y obviamente eso hace presión en tu cuello y te mueres. Eso es ahorcar para nosotros hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, antes no se ahorcaban así. Antes, ¿cómo se ahorcaban? Antes agarraban una cuerda, se la ponían en el cuello, después la otra parte de la cuerda agarraban una piedra grande, la amarraban en esa piedra, iban a un despeñadero y se aventaban. Entonces obviamente el peso de la piedra hacía que te jalara
Y pues caías y el trancazo era fuerte, ¿no? Así se ahorcaban antes. Eso es lo que hacían antes. Entonces, aquí no hay una contradicción, hermanos. Simplemente el libro de Hechos está relatando de manera más explícita lo que los evangelios no relatan. ¿Se dan cuenta? Aquí no hay una contradicción. Judas se ahorcó. Es claro, porque si así se ahorcaban antes, Ajá. ya iba Sí, ahorcado. sí. Caía y obviamente, pues al caer pasó lo que Hechos relata, ¿no es cierto? Entonces, no hay contradicción en las Escrituras. Ahora, ¿tú sabes qué hicieron con las piezas de plata que Judas regresó? Exacto. Dice las Escrituras que los sacerdotes no quisieron ponerlas en los tesoros del templo porque ellos sabían que con eso se había pagado sangre, ¿no es cierto? Ahora sí, muy bueno. ¿No? Lo que hicieron fue eso. Ellos compraron un campo, pero dice las Escrituras que un campo del alfarero. Y ahí sepultaron a los extraños. ¿Recuerdan a dónde se mencionaba un alfarero? En Zacarías, en la profecía del Antiguo Testamento, lo que leímos al principio, ¿no es cierto? Date cuenta, al final la palabra de Dios se cumple, la profecía se cumple al final. Todo lo que está determinado por Dios se va a cumplir. Y de aquí ni los sacerdotes querían a Judas, nada más. Nadie que lo quería. Sí, por supuesto, nadie lo quería. Él dice, o maté a un inocente, o entregué a un inocente. ¿A nosotros qué? Sí, por supuesto, ¿no? Pero sin duda, hermanos, para concluir, Judas fue el hipócrita más grande del mundo. Él es un hombre que se esconde de la presencia de Cristo. Él es un hombre que está lleno de Satanás. Y su vida se resume en estas palabras. Vean lo que dice Mateo 26, 24. Mateo, ahí atrásito, Mateo 26, 24. ¿Ya lo tenemos? Dice Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Escucha, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto resume la vida de Judas. Más le valió haber no nacido. Escucha, así es para los que rechazan a Cristo. Esto pasa para los que rechazan a Cristo. No es que, no va a pasar nada. Sí va a pasar algo. Dios está airado contra los pecadores. Y hermanos, realmente espero que en esta iglesia no haya ningún Judas aquí. Espero que realmente sigan a Cristo de todo corazón. Que no tengan esa cara de hipocresía. Que realmente quieran seguirlo porque aman a Cristo. Si tú no has pedido perdón, pide perdón al Señor. Abre tu corazón a Él. Recibe a Cristo porque Él puede usar a cualquier tipo de personas. Él puede transformar la vida de cualquier persona, incluso la tuya. Dios puede usar a cualquier persona. Solo arrepiéntete, deja tu pecado y búscalo de todo corazón, porque Él está dispuesto a transformarte, hermano. Así como Él transformó a estos 12 hombres, así también Él puede transformarnos a nosotros. Solo hay que dejarnos moldear por Jesucristo mismo. Pues hasta aquí acabamos, hermanos.